Acá abro el primer ciclo de conversaciones. Vamos a estar charlando. Mi nombre es Sofía de Estéfano. En este momento tengo el placer de presentar a Nico Hinojosa. Nico Hinojosa es alguien que conozco, nos conocemos hace un montón de años. Fue quien me introdujo por primera vez en la meditación hace más de 20 años. Como para contar algo de él, es médico, surfer, es argentino, actualmente vive en España y una de tantas pasiones hasta ahora es correr o fue correr ultramaratones. Es mucho lo que admiro de vos, Nico, pero puntualmente te hice esta invitación porque quiero aprender un poco sobre esto que te lleva a hacer algo que exige tanto al cuerpo y a la mente y al humano, que es un desafío como correr ultramaratón. Y eso es algo que, como te conté, admiro de vos. Entonces, linkeado un poco a este proceso que estoy haciendo de compartir un poco sobre qué retos, qué mentalidad, qué hábitos necesitamos para los negocios, para cualquier cosa, cualquier objetivo grande que nos pongamos en la vida, eh, es importante sostener ese proceso que nos lleva a conseguirlo, ¿no? Cómo sostenemos la energía, la mentalidad, nuestros hábitos. Cómo construimos ese resultado es una suma de un montón de cosas. Y a veces yo, en particular, siento que a veces bajo los brazos antes de tiempo en el proceso. Y veo que hay un montón de personas que yo acompaño, tanto clientes, etcétera, donde también les pasa esto. Entonces, bueno, esto es algo que yo veo como valioso en vos, que es ese proceso que vos construiste para prepararte para una ultramaratón, y ya me vas a contar un poco cuántas. Así que bueno, esta es un poco la invitación al espectador, a quienes esté del otro lado, es conocer y quizás es una invitación a poder ver en vos todo esto que cada uno quizás en el día a día, digamos, también les sirva para estos de los procesos. Todos tenemos objetivos en muchos dominios, ¿no? Así que voy a empezar ahí haciéndote una pregunta. Hace muchos años me dijiste que todos deberían estudiar medicina para entender la biología del cuerpo humano. ¿Es sano para la biología del ser humano correr una ultramaratón? Bueno, primero gracias por la invitación. Con respecto a la pregunta de la biología de la ultramaratón, creo que estrictamente hablando, quizás no lo sea tan, pero hay un libro muy interesante que postula casualmente, en términos de biología, los conceptos de por qué estamos, o mejor dicho, no destinados, por qué el cuerpo está adaptado, el cuerpo humano, a ejercicios de tipo aeróbicos durante tantas horas. El libro se llama Nacidos para Correr. Básicamente lo que explica en ese libro es que nosotros históricamente, en la evolución, fuimos cazadores y que ese era nuestro método, digamos, de supervivencia. Y va, bueno, detallando algunos hallazgos científicos que finalmente logra demostrar a través de un antropólogo que, que vivió con los bosquimanos en, en Namibia, si mal no recuerdo, que todavía cazaban de esa forma, es decir, permanecer varios días a la caza, digamos, de una presa, que quizás 4, 5, 6 días, una semana, con bajas tolerancias, o mejor dicho, bajas ingestas de alimento y una marcha continua, ¿no? Pero, pero bueno, al parecer estamos destinados a tolerar este tipo de Ok. ejercicios tan prolongados. Y si vamos a tu experiencia, que es de lo que va a tratar esta conversación, ¿qué aprendiste? Una cosa que me puedas contar, ¿qué aprendiste del cuerpo humano en todos estos años corriendo ultramaratones? De tu cuerpo humano, ¿no? Bueno, no solo el mío en realidad, el cuerpo humano en general es una locura. Es algo increíble en términos de evolución.
Esto de poder proponerse un objetivo, como decías vos al principio, que aplica a muchos aspectos de la vida, no solo en lo deportivo, ¿no? A veces es formar una familia, conseguir un trabajo, no sé, estudiar, pues, el cuerpo humano es increíble, es una máquina perfecta eh, y que, al menos en mi caso, con, con ayuda, que quizás eso es algo que para mí es importante, que es no hacerlo solo, eh, uno puede ir empujando ese límite un poquito más y un poquito más hacia arriba y hacia adelante. Para quienes no sepan qué es una ultramaratón, digamos, ¿en qué consiste correr una Una ultra, ultramaratón? Cuántos kilómetros son? por definición, una ultramaratón son más de 42 kilómetros, o sea, en términos de distancias, la maratón tiene esos 42 kilómetros con casi 200 metros, y a partir de ese kilometraje se consideran ultramaratones. Hay distancias establecidas, 50, 80, 100, 168, 200, 360, 200 millas. Eh, Hay modalidades de multidías que suelen abarcar distancias más largas, y después hay carreras que es una sola tirada, la largada hasta el final, y, y a tirar. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué fue lo que hizo que empieces a correr ultramaratones? La historia es muy peculiar. Yo en realidad estaba surfeando en África. Casualmente había ido a surfear a una playa que desde muy, muy chico quise ir. También, digamos que fue esa una construcción de un sueño. Y al llegar, después de estar unos meses viajando solo, encuentro a un español, se llama Rafa, con el que tuvimos una afinidad prácticamente espontánea, y, y continuamos viajes juntos. Y en una de esas paradas, en Mozambique específicamente, él me cuenta que su amigo Luis, que es Luis Alberto Hernando, iba a salir campeón del mundo de las carreras de montaña en términos de ultramaratón. Y le digo, perdón, como carreras de montaña, ¿qué significa? Y me dice que largan y suben y bajan 100 kilómetros, como 100 kilómetros. Y me dice, sí, sí, 100, lo que les conté recién, ¿no? 100, 200, 1000. Eh, y yo, no puede ser. Y ahí empecé a correr. Creo que al día siguiente empecé a correr. Y bueno, puede ser esto, quiero hacerlo. Qué te llamó la atención en ese momento cuando te lo contó? ¿Qué te hizo decir, yo quiero hacer esto? La sorpresa. Yo, para mí, correr era hasta 42 kilómetros tope, porque, o sea, lo desconocido era algo nuevo para mí, totalmente sorprendente, llamativo. Y dije, bueno, ok, esto lo quiero hacer, me gustaría poder hacerlo. Y al día siguiente salimos a correr, de hecho, con él, con este Rafa. No Y perdieron el tiempo. bueno, él no corre, no, solo lo hizo para acompañarme a mí, pero él es hoy en día, yo estoy viviendo en el mismo pueblo donde vive él, porque vine a visitarlo después de tantos años y finalmente me quedé a vivir acá, pero también otra de las casualidades de la vida. Y para entrar un poquito en cómo te preparabas después, ¿no? Empezaste ahí a correr. ¿Recordás la primera carrera que te anotaste y, digamos, como oficial, podemos decir? Sí, el evento en sí es más gracioso aún porque incluye otra anécdota, que es mi padre. Y cuando yo empiezo a correr nuevamente y vuelvo a Argentina en ese momento,
un día voy a visitarlo a su casa, estaba viendo un documental de una carrera muy conocida que se hace en Argentina, que es el cruce, que remeda históricamente al cruce de los Andes y cruzaba finalmente de Argentina a Chile, o en una etapa, en etapas, 3 días, 100 kilómetros en total. Y cuando llego le pregunto qué estaba haciendo, me dice, estoy viendo el cruce, y me dice, lo podríamos hacer, ¿no? Y digo, ok, ¿Cuántos ¿no kilómetros crees que son? son 100 en total, pero está dividido en 3 días? Son más o menos, dependiendo los recorridos que históricamente iban modificándose a lo largo de toda la cordillera, pueden tener 30 a 40 kilómetros más o menos por día. Y así que fui al día siguiente, pagué las inscripciones. Yo en realidad prácticamente lo amenacé porque, digo, mira, si vos me lo volvés a preguntar, yo voy mañana y pago las inscripciones. Y me dijo, lo podríamos correr, ¿no? Y yo, bueno, ok, ya está hecho. Así que ahí fui a pagar por lo menos esa primera, no sé, me acuerdo si eran cuotas o una seña, no me acuerdo. Suerte porque ese año se corría, no me acuerdo si en febrero o en diciembre, y se pasa para el año siguiente, porque nos permitió tomarnos un año y unos pocos meses para entrenar mejor. Nos quedaba un año y poco, Ah, ok. porque, porque ahí viene en realidad la respuesta a toda la pregunta que me hiciste, que fue cuál fue la primera carrera. Y la primera carrera de montaña que hacemos es la Extreme Race en Córdoba, que es un recorrido espectacular. Eso fue, no me acuerdo si fue en octubre, eh, o no, octubre, noviembre, Se anotaron en esa carrera, la carrera se pospone y en el medio, o sea, ya se empezaban a preparar y todo, y surge otra carrera que es esta, la Extreme. Extreme. que es la primera carrera que hacemos, que esa es la Ok. respuesta a la pregunta. La primera carrera es la Extreme Race, eh, que se corre en Córdoba. Pero bueno, fueron unos, me acuerdo, 30 y pocos kilómetros, hizo un calor infernal. Ya ahí empezamos a descubrir cosas respecto a la alimentación, a la hidratación sobre todo, y ahí empezó, digamos, un camino de aprendizaje. Tuve la suerte de, bueno, de poder compartirlo con él, pero bueno, después de eso hemos corrido juntos el Raíz de los Andes, es una carrera espectacular que se corre en el norte del país, también son etapas, son unos 60 kilómetros que En corre Salta, Jujuy, por ahí, ¿no? exactamente. Yo creo que esa es una de las carreras más lindas que hay. De hecho, siempre que alguien me pregunta por alguna carrera para hacer, el raid siempre está entre las primeras opciones porque es espectacular. ¿Y Pero cómo bueno, fue ese proceso de compartirlo con él? O sea, ¿cómo te motiva? ¿O te motiva? ¿O cuál es la experiencia de compartirlo con otra persona que se está preparando para hacer lo mismo? Si pudieses contar tu experiencia. la respuesta está en la pregunta, que es compartir. La motivación es esa, la motivación es compartir. Porque si bien yo he corrido solo, siempre, he entrenado solo, siempre, cuando eh, cuando lo compartís, no solo en términos de entrenamiento día a día o lo que fuese, compartirlo es cuando hay alguien esperándote en la llegada o acompañándote en el viaje hasta el lugar de la largada. Todas esas cosas son eh, importantísimas para mí porque agregan un factor, bueno, dos en realidad, que en mi caso muchas veces han tenido que ver con el resultado. Y uno de esos factores es el afecto, el cariño, el amor, que puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser tu familia. Y después está el factor de la diversión, que no es igual estar solo 3 días esperando la largada de la carrera que estar por las tardes tomando mate y riéndote con otra persona. Eh, nada, se me tengo muchos recuerdos, pero uno remarcable fue
cuando corrí la misión, que es también es una de las carreras más espectaculares que tenemos en Argentina, eh, que diría el organizador, no es una carrera, no es es solamente una aventura en términos de trekking, pero bueno, Ok. los corredores la hemos hecho en plan de carrera, a modo de probarnos a nosotros mismos, de compartir, por ejemplo, en el hostal donde me hospedaba 2, 3 noches antes, compartir habitación con otros corredores y de generar algún vínculo espontáneo sumamente gracioso que bueno, hace que las tensiones cuando te afrontas a una carrera o a un desafío tan grande se empiecen a disipar o se empiecen a disolver y eso en realidad. La respuesta es esa en realidad. La motivación es compartir y, y disfrutar, ¿no? Buenísimo. Me estoy tomando nota un poco todo esto de la diversión, de compartir. Creo que le suma un montón, ¿no? A todos los procesos que hagamos, que lo podemos llevar a a otros dominios. Nada, te iba a decir que eso está estudiado, en realidad. Los equipos que se divierten Mm. eh, suelen ser más efectivos, son lo que se llaman los equipos de alto rendimiento, ¿no? En términos de gestión y demás. Nico, ¿alguna vez abandonaste una carrera? Pero sabía que podía abandonar. Yo sabía que estaba dentro de las opciones abandonar. Era una carrera de 100 kilómetros y yo venía con mucha carga física de carreras, de mucho esfuerzo físico. Eh, Venía con una sobrecarga muy grande en un gemelo porque había cambiado unas zapatillas. Habitualmente las zapatillas tienen, bueno, cambiaba unas zapatillas que se llaman drop cero, que son planas. O sea, del talón a la punta no hay variabilidad, ¿no? Del talón a la punta hay 0 milímetros de diferencia. Y, y yo había corrido una carrera hacía unos 15 días atrás de 50 kilómetros, bueno, dos en realidad, una hacía un mes y la otra hacía 15, 20 días, y ese cambio en la pisada me había generado molestias en un gemelo que nunca había tenido. Entonces, largué la carrera sabiendo que existía la opción de abandonar, y cuando llegué al kilómetro 55, creo que fue, me encontré con Rafa casualmente, que me había ido a hacer de habituallador, como le dicen acá, que es la persona que te asiste a lo largo de la carrera. Y él me estaba esperando en ese puesto y cuando llegué me saqué el número dorsal, lo entregué, una sonrisa oreja a oreja, porque ya estaba, digamos, situación negativa en absoluto. Creo que así como nos planteamos objetivos, de decir, bueno, quiero correr 5 kilómetros y los preparo, corro 10 y los preparo. Cuando hay un plan, cuando hay una preparación, hay un paso a paso, un, un proceso controlado, la expectativa se disuelve, ¿viste? No es, bueno, ojalá pueda completar los 42 kilómetros. Vos ya sabés que lo vas a completar. Hay una certeza, porque lo estuviste construyendo. El día de la largada es un día más. O sea, sean 100, 10, 5 para los que empiezan a correr, o 380. Y en mi caso, a la inversa, como sabía que estaba la posibilidad de abandonar, no lo tomé tampoco como algo mal. Fue algo que iba a pasar. Me habías contado de que en ese momento estabas con el cuerpo muy cargado, ¿no? Con mucho, venías de correr varias carreras, o sea, como que no estabas óptimo, no estabas llegando óptimo a esa carrera, ¿no? Por eso te planteaste que era una posibilidad de abandonar. Sí, Sentís, sí, sí, sí. ok, ¿y para qué fuiste igual a esa carrera? Esa es una buena pregunta. Eh, Fui porque
Era una carrera que había querido hacer unos años atrás, que se había suspendido por la pandemia, que era muy conocida por los recorridos, muy conocida por el ambiente que hay en la carrera, y era un micro viaje que íbamos a hacer con este Rafa juntos, de ir en la camioneta manejando, riéndonos, pasándola bien, y esa fue en realidad la decisión. Para el que no sepa de este tipo de carreras, ¿hay cosas que suceden en las carreras que se repiten, por ejemplo, al inicio, a la mitad y al fin, en cuanto a la exigencia, en cuanto a cómo tenés que estar vos dispuesto, en cuanto a lo que, o sea, cosas que ya con la experiencia entiendo que ya se van repitiendo y que ya las conoces? ¿Puedes identificar algunas similitudes en cada una de estas etapas? Pasa en las largadas que, un poco lo que mencionaba antes, diría que en el 99% de las veces que estuve en un arco de salida, yo sabía, tenía la certeza de que iba a completar la prueba, algunas con muchas dificultades, desde climáticas, desde la altura y demás, pero no había, digamos, para mí margen de error. O sea, el 100% de las probabilidades era terminar la prueba. Entonces no me genera ni nervios, ni preocupación, ni angustia. A ver, no soy un corredor que esté sponsoreado ni que tenga que rendir en términos de tiempos o de marcas. Eh, pero me pasa, la sensación que tengo es que hay una sensación de confianza absoluta en el proceso. Entonces, también eso me ayuda a, a preparar en el día a día. Es como si hoy voy a correr, quiero correr una carrera de acá a 6 meses, hago ese juego mental de verme a mí mismo en la largada y poder venir a hoy. Porque si hoy hacen 10 grados bajo cero y tengo que salir a entrenar igual, porque entiendo que son factores que van a influir en el resultado y sobre todo en esa sensación, ¿no? de la certeza absoluta de que va a salir todo bien. Nico, Eso, ¿cómo te preparabas para las carreras? Por ejemplo, ¿qué implicaba este ejemplo que me traías recién, ¿no? Una carrera de X que iba a empezar dentro de 6 meses. ¿Qué implicaba en el día a día, en una semana normal, ¿no? ¿Cuántas veces por semana salías a correr? ¿Cómo era esa dinámica, esos hábitos que hay que tener o que vos tenías para prepararte para una eh, carrera de... en términos de hábitos, es hacerlo, transformarlo en parte de la rutina. Y comés todos los días, tenés que agregar un lapso de tiempo de esas 24 horas para entrenar. Pasa lo mismo si quisieras estudiar, ¿eh? Tenés que dejar 1 hora por día, 2 horas por día para dedicarle a estudiar lo que sea, o bueno, a construir lo que quieras. En mi caso, desde la parte física, era encontrar el espacio para poder entrenar. Las veces que trabajaba mucho tiempo, salía a correr temprano por la mañana. Las veces que he trabajado menos, tenía más margen quizás y podía entrenar a media mañana, 10, 11 de la mañana, y a veces doble turnos. ¿Doble turno qué era? ¿Salir a la mañana también a correr o hacer Claro, solo correr o... a la mañana y a la tarde. Pero bueno, ¿Y eso cuánto depende, tiempo en depende. cada vez, por ejemplo? Bueno, eso varía. En general, las jornadas que son dobles no suelen ser de mucha carga de horas. Horas es un trabajo de más esfuerzo. Por la tarde podés hacer un ejercicio más liviano, aunque ahora se está viendo, eh, algunos países suelen usar jornadas dobles de 2 trabajos muy intensos y vieron que eso tiene resultados positivos. Pero bueno, eso va cambiando, ¿viste? Desde en términos de la fisiología del deporte. Y en mi caso, eso, en realidad, agregarlo a la rutina eh, comprometidamente y, y disfrutarlo.
disfrutarlo, sabiendo que cuando llegue el momento ese de la largada, eh, ya está todo hecho y, y va a salir bien. Y hablando de esto, ¿cuán prioritario en tu vida estaba este foco en las carreras? Prioritario. Para mí era, de hecho hubieron carreras que fueron eh, objetivos que desde que inició la idea hasta que se concretó pasaron 3 años. O sea que la respuesta es que fue prioritario, es prioritario. Me quedé pensando en esto de que te queda energía para otras cosas cuando, por ejemplo, entrenás, trabajás y entrenás 2 veces en un mismo día. ¿Te Sí, queda sí, energía como para otros proyectos y objetivos que tenés en el día a sí, sí, día? sí, totalmente. Creo que ahí está el concepto de poder, del equilibrio, en términos de que tenemos que trabajar, de que no somos atletas profesionales, o sea, que no nos dedicamos a esto exclusivamente, que cumplimos un horario de trabajo, que estudiamos, porque haces un curso, seguís en la universidad, lo que fuera, que tenés una familia, y que eso también eh, eh, incluye parte de la rutina y que hay que poder balancearla de la mejor manera posible. Ok. ¿Cómo haces o cómo hiciste para disfrutar ese proceso, ¿no? Por ejemplo, me contabas recién una carrera de acá a 3 años. Es un objetivo como a largo plazo, podemos decir, ¿no? Ya es 3 años, de acá a 3 años para mí ya es largo plazo. ¿Cómo haces para disfrutar ese proceso en el medio eh, hasta que llegue, ¿no? ¿Cómo haces? Creo que eso es una decisión. Es una decisión personal. Gozar o no gozar. O sea, en este caso más todavía porque es una elección. Para muchas, a ver, el tema de poder elegir algo ya es algo eh, que tiene muchísimo valor y hay que partir de esa base, al menos para mí. Yo estoy eligiendo hacer esto. Entonces no puede ser un peso, no puede ser una carga. No es una obligación en términos de pagar los impuestos. Es o sea, una obligación en términos de deseo, de querer y de avanzar en esa dirección. Entonces, creo que la alegría o el disfrute cae por sí solo, en mi caso, ¿viste? Nico, ¿y cómo te das cuenta vos cuando estás gozando algo, disfrutando ese proceso? Porque, a ver, el disfrute pasa, al menos en mí, por muchas variables. Cuando lográs completar un entrenamiento que se suponía que iba a ser difícil, ya ahí hay una alegría innata, ¿no? En haber conseguido algo. Eh, son micro desafíos, ¿no? Del mismo plan de entrenamiento. Un día te toca hacer 10 kilómetros y nunca los habías corrido y cuando llegas a kilómetro 10 hay una sensación de conquista, hay una sensación de logro y eso trae aparejado, o sea, sin duda, alegría. Eh, Muchas veces es anticipatoria, porque decís, uy, mañana me toca hacer este ejercicio que sé que lo voy a disfrutar porque me gusta Ah, ok. hacerlo. A veces pasa que es al revés, decís, "Uf". En mi caso, yo detestaba las pasadas de 5.000 metros, y a veces decía, 2 pasadas de 5.000, 3 pasadas, y salía a correr, y de repente decís, "Ah, pero qué cómodo que estoy, qué bien que estoy". Y de repente hay un refuerzo positivo que termina desencadenando en esa sensación de alegría o de disfrute. ¿Viste? Sí. Eh, Mientras lo vas haciendo y lo vas haciendo y se puede estar alegre o disfrutar y a su vez estar incómodo. no lo sé, para mí cuando aparece la incomodidad hay que estar incómodo.
porque sabes que después de eso aparece la alegría. Ok, que es como un momento. La incomodidad es un parte de ese proceso. Sí, igual que la alegría. O sea, va a pasar. O sea, en algún momento vas a sentir dolor, en algún momento te vas a sentir cansado, en algún momento te vas a sentir incómodo. A veces vas a decir qué estoy haciendo acá, que te pones en duda. A veces, o sea, la incomodidad se manifiesta, o sea, a veces tenés una ampolla en una pata y vas corriendo con disconfort y en un momento lo descomprimís. Hay una corredora, quizás la corredora más famosa de todas, que es estadounidense, ella habla de la cueva del dolor, que, bueno, ha hecho entrevistas y demás explicando lo que ella llamó la cueva del dolor de Pain Cave, ¿no? Eh, Sí. en la cual está y está ahí todo lo que puede hasta que deja de estar. Pero ¿Te bueno, pasó alguna vez así que sentías que por momentos la incomodidad estaba siendo tan grande que sentías que no podías más, pero que pudiste seguir? sí, 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 sí. ¿Qué te sostuvo en ese momento? En esta, mira, justo me acordé de una en particular, en una carrera que fue este proyecto de 3 años, que se llama The Dragon's Back Race. Es una carrera que cruza todo Gales, de punta a punta, por la montaña. Son 380 kilómetros, más o menos, Wow, dividido 380. en 6 días, con etapas de 70, 60, 50 kilómetros más o menos. Y me pasó, bueno, largamos con lluvia, en Gales el clima no suele ser tan amigable. Me acuerdo que largamos con lluvia y de repente empecé a sentir como un cansancio, un embotamiento mental tremendo y, y me puse a cantar para adentro un mantra. Eh, Dejé de prestarle atención a las piernas, dejé de prestarle atención al hambre, al agua que seguía lloviendo. Yo iba concentrado en cantar para adentro, ¿no? Obviamente. Y en un momento eh, se dio vuelta todo y me encontré con energía, me encontré con fuerza y los últimos 30 kilómetros que quedaban de esa etapa los hice perfecto. Pero sí, mira, con respecto, me habías hecho antes una pregunta, ¿qué pasa con la largada, con la mitad de carrera y el final? Este ejemplo es algo esto fue una peculiaridad, pero a mí hay un momento en la carrera que siento un vacío muy, muy grande. Es un momento en el cual sé que la prueba va a ser completada. Si son 100 kilómetros, capaz que es en el kilómetro 60, en el 80, no importa el número, pero es un momento en el cual se transforma, aparece esa certeza absoluta de que la prueba se va a completar y esa sensación de vacío viene acompañada de una emocionalidad tremenda, llanto, imágenes, todas las personas que estuvieron conmigo en el proceso, de acompañarme, de quizás un día de lluvia, esperarme en casa con una taza de café caliente. Te Y vienen esas imágenes en ese momento. sí, 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 y es una gratitud infinita, ¿viste? Y, y cuando pasa ese momento, ya está. Seguir corriendo con una energía renovada. No hay dolor, no hay cansancio, no sé. Eso es algo que me ha pasado en carreras así de distancias largas.
y cuando aparece es nada, ya lo reconoces, ¿viste? Y lo dejas estar, querés que permanezca más tiempo, pero bueno, pasa también. Wow, wow, wow. Tremendo. Me puso la piel de gallina cuando me lo contabas. Me ha pasado algunas veces una sensación así cuando hago las respiraciones holotrópicas, así que son respiraciones donde hiperventilás y quizás estás haciendo como mucho esfuerzo y quizás después ya como cuando dejas ir todo ese esfuerzo, es como que por momentos me invade un poco esa sensación de gratitud, de cosas de que como que me separo un poco del día a día. Me viene esa sensación de que como que entiendo todo, es como si fuera una sensación, ni siquiera es mental, ¿no? Como que todo confluye en un entendimiento de como de amor puro, ¿viste? Por todo me viene mi mamá, mi familia, las personas con las que a veces estoy enojada, personas donde... Y es como que todo es perfecto en ese momento, cuando siento eso en la respiración, y es como un amor que es como que, ¿no? Me veo como habiendo hecho cosas difíciles en mi vida, es como que me vienen un montón de cosas, digo, y lo trascendí, es como una sensación, ¿no? Fuera de lo mental. Me hizo acordar mucho esto que contabas. La llegada, eh, la llegada es espectacular. Contame. Cuando a veces ya vas escuchando la música, si el evento es muy grande, o vas escuchando los aplausos, cuando sabes que hay alguien que te está esperando, viste, ese abrazo en la llegada tiene mucho valor. eh, y también me pasa con los entrenamientos, cuando son entrenamientos muy largos, después de una carrera, disfrutar ese momento al 100% y cuando llegas a casa te pegas una ducha agua caliente, cuando tenés la posibilidad, y te metes en la Hmm. cama. Y es como, ok, eh, lo conseguimos. Descansás un ratito y ya seguramente empieces a pensar en los próximos objetivos, ¿viste? Pero bueno, la llegada es... Ah, y algo de lo que me traes es como el de cumplirte a vos mismo, ¿no? Porque es esa pequeña gratificación o satisfacción de decir, hoy lo hice, a pesar de que, no sé, no quería, no tenía ganas, me expuse, y después es como que hiciste el esfuerzo y después como que descansas de un lugar como también de satisfacción personal, Sí, ¿no? sí, sí, de mérito, de lo que hablábamos al principio, de poder establecer un objetivo, como decías vos en la introducción, que puede involucrar muchas esferas de la vida, pero bueno, en mi caso el deportivo es uno, y cuando lo conseguís, aparece esa sensación de que todo el esfuerzo que hiciste y que hicieron los que estaban al lado tuyo tiene valor y, y que puedes volver a hacerlo. Wow, me encanta. Y te hago una pregunta. ¿Hay algunos momentos donde te juegan en la mente, digamos, cuán rápido o cuán lento van los demás? No, en mi caso no. Los ves, De quizás hecho, pasan mira, rápido. no, en mi caso no, porque para eso soy como bastante metódico, suelo trazar un plan de carrera, voy calculando en términos estimados en una brecha de tiempo cuánto voy a tardar en llegar al kilómetro 20, al kilómetro 60, algo así. Y entonces esa es mi marca, ¿viste? Pero te puedo contar, en el caso de mi papá, cuando corrimos el cruce, en la última etapa, yo tenía en mi mente un plan que era la última etapa era todo subida y después al final 10 kilómetros de bajada, que yo le decía a él, bueno, tenemos que guardar fuerzas para esos 10 kilómetros de bajada que nos va a dar margen. Entonces, claro, los primeros 20 íbamos más regulando la energía y tal, y la gente nos pasaba. Y él enseguida, prácticamente inconsciente, se iba atrás.
de la persona y yo lo agarraba de la camiseta y me decía, ¿a dónde va? Me dice, bueno, nos están pasando todos. Y le digo, vos, tranquilo. Digo, si querés, que nos reíamos después, ¿no? Por supuesto. Digo, si querés, elegí uno de todos estos que te pasa, marcalo. Y vas a ver que Sí. cuando en los 10 kilómetros finales lo vamos a pasar. Digo, no te preocupes. Pero vos tranquilo, ahora hay que regular. Y pasó. Y dice, uy, mira, este es el de la gorra, tal. Con fe, con Sí. fe, con fe. Pero en mi caso no. A ver, no es que me desespere ver gente correr más rápido. Yo reconozco cuáles, en una carrera, cuáles pueden ser mis fuertes eh, y cuáles no. Entonces trato de compensar en los que no. Y de tampoco castigarme o de sobrecargarme mentalmente diciendo, no estoy cumpliendo, o este me está pasando por acá, mira qué fuerte que está. Creo que mirar afuera te saca, te impide mirar adentro. Y si no estás mirando adentro, no tenés registro del dolor, no tenés registro del cansancio, no tenés registro de la sed, no tenés registro de todo, ¿no? De la alimentación, del plan. Entonces creo que en una carrera de distancias largas, al menos para mí, mirar afuera o prestar atención a si otro va corriendo más fuerte o más rápido, no tiene lugar. Cuando ya estamos terminando, digamos, esta conversación, cuando te dije que quería invitarte, que te conté que me inspirás, me corregiste y me dijiste, no creo que sea eso. ¿Me explicas qué me quisiste decir cuando me dijiste eso? A ver, yo no creo que sea una fuente de inspiración o de motivación. Hay otras cosas u otras personas que sí lo son. Eh, si tuviste esa sensación, o que nos pasa, que tenemos esa sensación con una persona que es un par, que es una persona que está enfrente nuestro o al lado, en realidad lo que estamos viendo es viéndonos a nosotros mismos, enfrente o al lado. Es decir, eh, si vos te llamas, decís, pero este tipo va a correr 400 kilómetros y te sorprende, es porque quizás adentro te despierta esa sensación de que vos también lo podés lograr, ¿viste? Entonces yo no creo que sea eh, algo inspiracional, es decir, es un espejo. Que sí, a veces eh, quisiéramos que todo sea ya, que todo ocurra Mm. rápidamente, que eso es algo que vemos, ¿viste? Y bueno, voy a correr una maratón, voy a correr 42 kilómetros mañana. eh, Correr, poderlo correr, o sea, lo puedes hacer, pero ahí sí, biológicamente, hay algo que no está preparado, no está apto en términos no ideales, pero sí de reducir ese impacto negativo que puede llegar a tener hacer un ejercicio eh, de tantas horas sin la preparación adecuada. Nico, hay algo que a mí me encanta y que estoy como, no sé si poniendo en práctica o experimentando, que tiene que ver con esto de, creo que más allá del resultado, de lograrlo y que, bueno, que tiene un montón de satisfacción después conseguir, ¿no? Esos ciertos resultados es también muy gratificante y lindo y son experiencias que vivimos. Creo que hay algo que tiene que ver con en quién nos convertimos en el medio, ¿no? De Eh, conseguir ese resultado. Como decir, por ejemplo, corres la maratón, ¿no? Que muchas veces lo veo como corro la maratón, bueno, sí, sí, yo no tengo que prepararme. Y es algo más. Ahora, cuando te preparás realmente para algo que es difícil para vos y le pones un poco cada día, qué sé yo, es como que tenés que ir puliendo y como generando todo como, nada, te convertís en otra persona y al final de eso ya no eras la persona que empezó y que tenía ese, es como que, no Total, sé,
Totalmente. De hecho, a medida que vos ibas contando todo esto, en esas palabras, yo eh, se vinieron dos imágenes a mi mente y una es, no solo te transformás vos, sino que también transformás tu entorno. Y específicamente me vinieron a la mente dos amigos que empezaron a correr después de tantas charlas de la Dragon Back en las que yo les decía, no, porque un día ellos se animaron a correr y poco a poco se pusieron como objetivo correr esos 42 kilómetros y la transformación, que no es solo de uno, es del entorno, se resume, por ejemplo, para mí, en uno de ellos, viéndolo llegar, en foto, por supuesto, porque yo ya no estaba, con sus hijos. Y no es solo él preparando un reto, es una familia acompañando y esto de mantener el equilibrio, ¿no? Es importante, porque en definitiva, volvemos a lo mismo, no somos profesionales, no nos dedicamos a esto, esto es solamente una forma de desafiarnos, de disfrutar. Y, y el otro amigo, igual, con su familia, yendo a correr a la Concagua, con los nenes chiquitines, con una esposa que lo banca a morir y que cuando lo ve llegar, esa sensación de éxito no es solo uno, sino es todo lo que viene aparejado y todo lo que esa transformación produjo, ¿no? En esa familia. No sé, yo Sí, lo veo así. Veo a esos niños y digo, sí, ojalá cuando miren para atrás y digan, uy, una vez nos fuimos a Mendoza a correr con papá. sí, y todos los días, ¿no? Yo, ahora que estás contando eso, yo empecé a correr cuando mi hija había nacido en diciembre y en enero empecé a correr y en muchos momentos no podía salir a correr, entonces corría en la cinta en mi casa y ella estaba tipo al lado todos los días, o sea, en el cochecito, y después pasó un año y ella saltaba en el, en el corralito mientras yo corría en la cinta, porque cuando corres en la cinta es como que vas haciendo así, ¿viste? Como... Y entonces ella me veía desde el corralito y saltaba, y es como que todas las veces, Imitando. sí, y como que yo decía, ay, y era todas las veces nada, todo ese impulso a moverme que, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Son todas esas veces que organicé todo en mi casa como para que ella pueda quedarse y salí igual y prioricé eso y me prioricé a mí, ¿no? Como que, como decís, hay mucho que sucede alrededor a la hora de tener un objetivo así. Mucho en nuestras relaciones, en ver quiénes están al lado, en ver cómo nos bancan, en ver cómo nos, no sé, nos preparan un plato cuando llegamos a casa y decís cómo es para cuidarte, ¿no? Es amor puro, de no esperar nada, no tiene ningún beneficio personal, sino es solamente poder amar al otro y brindarles ese espacio de contención para que logre algo que se está proponiendo, que es salir ese día a correr, por ejemplo, en algo pequeño, cotidiano del día a día. Eso es hermoso. Total, totalmente. ¿Y qué le podríamos decirle a alguien, qué podrías decirle a alguien que tiene un objetivo y a veces duda o siente que no tiene quizás toda esta contención de la que estamos hablando para sostenerse en el proceso? No, para mí hay algo que es importante que es, eh, lo fuimos diciendo a lo largo de la charla. Una es el equilibrio. Creo que si descuidas todos los otros aspectos de tu vida, en definitiva, hablando solo de lo deportivo, ¿no? Si descuidas todos los aspectos de tu vida, el balance en algún momento va a jugar en contra, ¿viste? Em, Principalmente hay que tener fe. Fe, la traducción de fe es creer. Creer que las cosas pasan, creer que las cosas son posibles, que a veces van a ser más difíciles, eh,
por distintas circunstancias que muchas veces no dependen de nosotros. Y ahí es donde la alegría forma parte de una decisión, porque todo lo que no Mm, podemos modificar, no se puede modificar. Entonces, si elegimos salir a correr a la mañana, aunque llueve, nieve, o hagan 2 grados, eh, salir a disfrutarlo, y sobre todo la paciencia. Creo que esto de poder creer y ser paciente es una combinación muy potente, ¿viste? Que las cosas pasan, pero que no necesariamente tienen que pasar ya. Si vas paso a paso, poco a poco, con un plan, con ayuda, con, en mi caso con un entrenador, con un nutricionista, con tal, eh, ese camino es más sencillo, entre comillas, es más gozoso y que si en algún momento el camino pasa a ser un esfuerzo y pasa a ser una tortura y una carga y tal, entonces no era. mm. Que Creo que está bueno esto que trajiste varias veces en la conversación, esto del equipo, ¿no? De las personas, ¿no? La nutricionista o el equipo que te acompañaba. ¿Qué implicaba? ¿Tenías un nutricionista, un entrenador? También ves que te favorece o que te favoreció, digamos, en estos resultados o objetivos que te proponías? Una cosa, eh, más allá de todo lo que debe ser varias, pero una cosa que digamos para destacar. creo que vencer el miedo, porque creo que miedo sentimos todos. En mi Hmm. caso, cuando elijo pasar a correr distancias más largas, siendo vegetariano, durante muchos años, tenía miedo de hacerle daño a mi cuerpo de una forma que no pudiese, digamos, recuperar. Entonces ahí es donde, gracias a ese temor, fui en búsqueda de un acompañamiento profesional, que fui a parar con una nutricionista espectacular, que se llama Karina Peretti, y, y después en un momento, cuando sentía que hubo un tiempo que entrené solo, que me iba bien, que completaba los desafíos y demás, pero me pasó en un momento, sentí que necesitaba la ayuda de otra persona y ahí es donde casualmente mi entrenador aparece en distintas conversaciones. Dije, bueno, ¿qué dice? Lo llamé por teléfono y pasaron 5 años desde entonces y hemos trabajado juntos, nada, de esa forma en realidad, juntos. Bueno, Nico, gracias por toda esta conversación. La verdad que me llevo un montón de cosas. Me llevo esto de las emociones, ¿no? Del gozo, de la alegría, del compartir, que me pareció que ahí me llevo eso. Es algo que fue clave y es clave en mucho de lo que hacemos. Todo esto del plan, ¿no? Lo hablaste también mucho, esto de tener un plan y ir avanzando día a día con algo concreto para ir cumpliéndolo. Bueno, gracias por la conversación, me encantó haber Nada, compartido. nada, gracias a vos.